Bienvenidos a Cool Bible. Bien. Señores, el tema de... Vamos a tener que quitarle el café a Rowdy. Quítale el rebel a Rowdy. Tiene un delay. Es que tengo delay. ¿Cuál es mi cámara? Como hizo Luis Miguel. Esta. Póngase serio, compañero. Señores, Trata el día de... tu propio estilo, no me copies. Y sea serio. Cásalo un antiplagio a Ay. Ponelo de copyright Señores, ahí. el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Recuerdan que el programa pasado estuvimos hablando sobre la vestimenta, la ropa. Ya nuestro querido hermano Rowdy vino con una ropa normal. Si no ha visto el programa pasado, debajo en la característica, en la descripción Le vamos a del dejar ahí video, el link para el que lo link. vean. Nuevamente, el editor se va a encargar. El link sí va a estar aquí abajo en los comentarios. Sí. O ese es el comentario fijado, ¿verdad? Oh, Y allá el arriba. tema va a salir sugerido ahí, o aquí. Tú no coges cabeza, Raúl. El que no coge cabeza es el editor. Que El sí hace lo editor, que es que el quiera. editor no hace lo que Eso es lo que estoy Pero que hablando. te estoy diciendo, ¿tú crees que es mentira? En el penúltimo programa o el último, la palabra del día me salió a mí aquí en los ojos, hermano. No, y vibrando así. Exacto. Mira, tú crees que eso fuera el editor. Él te está haciendo bullying para que tú no salgas. Te yo, tapó la cara. yo lo sé. Por eso es que digo que tú no coges cabeza, hermano. Porque Mire, vamos a hablar claro. Yo siento que el día de hoy el profe está como en baja. Nosotros elegimos un tema al azar. No hay que coger un papelito, una cosa, sino hay un sinnúmero de temas y al final de cada programa decimos cuál va a ser el próximo. En el programa pasado elegimos un tema que fue el pastor que dijo cuáles son los mandamientos que debe elegir un cristiano. Entonces, el tema de hoy en Cool Bible, ¿cuáles son los mandamientos que debe elegir un cristiano? Ay, Dios. por favor, es el- ¿me podrá dar la palabra, señor? Claro, adelante, nuestro querido y amado profe. ¿Tú quieres una palabra o la palabra? La palabra necesito. Está bien. Con la venia de la sala, tiene que decir. como ¿Tú sea necesitas la Trepatino. palabra? Sí, Usted trajo señor. su Biblia, pastor, para darle la palabra a él. Sea serio, por favor. Y Tú verás, déjeme. Tú verás, profe. Una pregunta. Está bien. Esa gente que estudian ciencia, que estudian el universo, la física cuántica, al final, ¿qué produce eso en nuestra formación? Porque todo como apático, como cosas. Si yo me pongo a estudiar ciencia, ¿me voy a convertir en eso lo que tú eres? Él está enojado. Yo. Dime, porque yo leí unos libritos y yo para quemarlo en mi casa de una vez, porque si eso es lo que va a producir. No, realmente mi estado emocional Estado actual anímico. es producto de una sensación de frustración, impotencia. Me siento maltratado por el equipo de Cool No, y Bible. con esa vocecita tuya, yo Productora. de chapa Ay. no agarraste una soga y te ahorcaste hoy tú. No, en verdad. Díganle Ay, algo, producción. el tema del día de hoy es un tema que se ha elegido con la intencionalidad de eliminar mi participación. Porque ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué ciencia se puede hablar cuando estamos hablando? Oye, ese tema de que los mandamientos, sinónimo de las leyes. ¿De qué Pero tú eres el profe. Una cosa es el sinónimo del profe que todo lo sabe. Me imagino que tú tienes que estar alguna forma de que tú lo sepas. Me siento Me frustrado. quitaste la palabra de la boca. Yo le iba a decir, eso porque usted es el profe, usted tiene que Usted es el orientarnos a profe. nosotros. Voy a sugerir unos cuantos temas, física Y se- cuántica, y la se composición supone- de los pero átomos, está bien, y pero cosas se como supone que esas. si vamos a hablar sobre los mandamientos. Radin, ¿cuál es la palabra del día de hoy? La palabra del día es mandamiento, como lo decía el tema. Y la palabra mandamiento, según la Real Academia de la Lengua y el diccionario, dice que es la acción que se hace de cuando una persona con autoridad te manda a hacer algo. O sea, mandamiento. Una persona que te dice una mentira y te manda a hacer una vaina. Entonces, usted es el que sabe de ahí para allá. Corrígame, pastor, si estoy equivocado. No, espérate. Yo me quedo sin espérate. palabras. No, sin espérate. palabras. Miren, Yo estoy sin- ustedes también. Yo quiero que ustedes me escuchen ahora. Yo le tengo pena a los que, No. a los que se inventan versículos bíblicos. No tanto eso. Estamos hablando de los mandamientos. Ahora mismo, yo quiero que sea el profe que defina la palabra mandamiento. Porque él dice que lo estamos sacando porque el tema dice cuáles son los mandamientos que debe seguir un cristiano. Pero para poder desarrollar este tema, como dice nuestro amado pastor, tenemos que desconstruir los términos. Entonces, tú tienes que darme la definición de lo que es mandamiento. Señores, párate ahí, Randall. No sé, pero ese comentario que tú dices me dio como una cosa como de felicidad. Y yo, wow.
¿Sabes que Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 11, Ahí viene en un momento se enoja con los Gálatas y dice, me temo que haya trabajado en vano? Al tú decir eso de construir, siento que no estamos trabajando en vano. Oye, porque Ay, mi madre. en un momento iba a poner una renuncia. Ay. Pero yo entiendo que todos estamos muy bien, pero el profe ahora no quiere dar la definición. Ok, profe, se la voy a poner más fácil. Mandamiento es sinónimo de ley. Y ley, porque se supone que usted es abogado. Usted dice que es abogado. No, di que no. ¿Cómo que se supone? Yo soy abogado, líder. ¿Cómo que se supone? Él es abogado. Yo soy. Bueno, si usted es abogado... Él está entonces- enseñando el anillo y eso en Villa Consuelo. Tú vas. Ay. No, no, y no, te pero- pregunta, Ay, señores, ¿qué quieres que le ponga? El profe que vino hoy indignado. Y ustedes La diciéndole suerte. que su anillo. Le agradecemos no- a Ay, Dios, mío. porque esto es un programa para arrojar luz, un programa Ay, en Villa Consuelo Bueno. te dicen, ¿qué nombre le pongo? que dejamos todas las almas blancas, morenas, peine 30 y todo guardadas. Tú vas con una gente y te dicen, ¿quieres que le ponga Magna Cum Laude? Si hasta Magna Cum Laude le ¿Saben pone. ustedes Jesús santo. Pero el suyo legal. Yo sé que el sí, día de hoy siento una conspiración colaborativa, no sé, como el pastor Luis Miguel Jiménez? De Randolph yo no dudo nada, pero de Luis Miguel. Gracias. Hasta Rowdy se dejó persuadir por la hipocresía de ellos. No. Tú tienes que ser consciente que el único que te está defendiendo aquí a ti soy yo. Gracias a Dios. Gracias Gracias a Dios. Que me he mantenido neutro a lo que se está diciendo. Yo quiero hacer un aclarándum. Todos los que han visto los programas anteriores que hemos producido en Cool Bible han sabido que la palabra del día era una participación mía en este programa. Entonces, el día de hoy, como sacaron su tema raro ahí, que no me quieren dar participación. Ese, el huevo, póngamelo a mí. Ese. Ahora yo me retracto. Y ahora te vas Rowdy, a excusar ahora, ¿eh? No a excusarnos, a ¿Eh? retractarme. Y podemos devolver el Rowdy, tiempo su ahora, palabra ¿eh? del día no vale. La que vale Profesor, era del profe. está diga. Di una el palabra clave para cuando el editor esté editando, sepa en qué momento va a cortar lo que dijo Rowdy, entonces. Ah, está bien. Déjalo a ella porque ya lo grabamos. Profe, yo quiero que usted me defina lo que es mandamiento a través de la ley según la historia. Bueno, ya que me dan la oportunidad de poder expresarme en este día, quiero decir lo siguiente. El concepto mandamiento, más que ser un concepto o una terminología general, siempre se ha usado este término en ciertos ámbitos religiosos para explicar un mandato que una divinidad otorga o ordena a cierto grupo de personas. Pero sacando el término mandamiento y usando un sinónimo de podemos poner en paralelo la palabra mandamiento y el concepto ley o leyes. Y las leyes tienen su origen en el inicio de las civilizaciones organizadas. Porque Espérate. Porque a ver si te entiendo. Tú no estás diciendo a nosotros que mandato va relacionado con la ley. Sí, Pero empezaste diciendo que hay mandatos que son originados por divinidad. exacto. Pero yo lo que veo en el Congreso que son los diputados y los senadores que ponen ley. Entonces, ¿cómo tú relacionas eso? No, lo que pasa es que lo que se ve en ese escenario es una especie de desconstrucción de la terminología o el origen de cómo estas prácticas se iniciaron. ¿Queda respondida su pregunta? No, dame más detalles. Está muy largo. En el principio, Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de tal árbol. Ya Eso es es una mandato, ley, es un una ley. mandato. Ahí él se refiere con divinidad. Entonces, de ahí parte lo demás. Te ve, profe, yo estoy a favor. No quieras argumentar porque no te vas a enfriar. Está bien. Me Pero- quitaste pero lo la intenté, palabra pero del no lo día. intenté. Profe, entonces, si yo tengo entonces cierta autoridad y cierto poder, yo puedo crear leyes que me favorezcan a mí y a ciertas personas que me rodeen. Claro, eso ha pasado a través de la historia. El código procesal... Digo, está bien. Te va. Está en el Congreso. Ay, todavía. Dios mío. En verdad, Otro tema. históricamente hablando, las leyes nacen cuando, repito, los seres humanos comienzan a organizarse como civilización. Cuando dejaron de ser una especie de tribu nómada que andaban errantes y se organizan, estamos hablando de aproximadamente 5,000 años atrás, en la antigua Mesopotamia, específicamente cerca del río Tigris y Éufrates, donde se encontraba el imperio de Babilonia.
el antiguo imperio de Babilonia, dirigido por el conocidísimo Nimrod. No, Nimrod no. Porque Nimrod era el constructor de puentes. Claro que sí. Cuando Dios Babilonia mío, se se me olvida el Cuando la término. Torre de Babel. No es las torres de Babel. Pero no una es la torre- pregunta. El código de Hammurabi. Una Sabía que lo iba a pregunta. encontrar. Pero usted se fue muy lejos para allá, a Murabi, a Una Abu Dhabi, para allá. pregunta, profe. Según la historia, según lo que tú planteas, según lo que usted plantea, profesor, la historia nos dice a nosotros que los mandamientos nacen a partir de cuando las civilizaciones se empiezan a organizarse. Exacto. Sí. ¿Qué dice la historia con respecto a cuáles fueron las primeras leyes que empezaron a... ¿Qué evidencia histórica tenemos de eso? Bueno, hay en la actualidad, inclusive, hay un museo en Francia donde se han encontrado tablillas con inscripturas de la era de la antigua Nigeria, donde se encontraban estas leyes, donde Hammurabi, como rey, de alguna forma dijo recibir leyes producto de una divinidad, y él las enseñó al pueblo y dijo al pueblo, y eso de alguna forma organizó la vida en sociedad. Entonces, también tenemos el caso de lo que es la Biblia, que Israel, mientras estuvo en Egipto, siendo un pueblo esclavo, no necesitaba tener una especie de ley o constitución que rigiera su vida en sociedad. Pero cuando salen de Egipto, entonces el Dios de Israel, como ellos están teniendo una vida en sociedad y necesitan organizarse, Les otorgó. ¿Pero de qué tú te ríes? Que eso me acuerda que alguien me dijo que a Moisés no eran 10 mandamientos que le habían entregado, ya vienes tú. que eran 15. Lo que pasa es que él venía bajando del monte Venía bajando y era tan y resplandeciente tropezó. que tropezó con algo y se le cayó una de las tablas. Y eran 3 tablas. Y eran 3. Ah. Y en la última estaban los últimos 5. Entonces, por eso es que hoy en día tenemos un reguero de profetas y de eruditos y cosas, inventándose Ya. mandamientos nuevos. De que Dios. según- Van por 600 y pico, no es pastor. Eso lo vamos a hablar ahorita más. Ah, adelante. ok. Según la serie que estaban dando. Sí, la serie de Moisés y los 10 mandamientos. Cuando Moisés bajó, hubo a uno que le dio una piedra y lo partió. Ya yo sé por qué fue. No fue del resplandor, fue cuando Moisés tropezó. Me siento ¿Cómo venía indignado bajando? porque un tema con tanta relevancia, importancia y trascendencia ¡Wow! está siendo tomado. Eso tiene hermenéutica, homilética, hidráulica y científica. Eso Cua- tiene, eso Física tiene de todo. cuántica. Pero una pregunta, profe. Ya que, porque incluso, yo sé que tú empezaste indignado al principio, pero yo veo que tú has tomado el tema con tanta seriedad que incluso hasta el tono de voz hoy está un poco diferente. Ajá. Pero una pregunta, mencionaste el tema, mencionaste el rey, el emperador o rey Hammurabi. Uno buscando en internet porque tú no eres el único. Yo también, Claro, claro. yo también tengo recursos. Exacto. Google no es nada más para buscar No, disparate. Rowdy, no reveles los secretos porque yo tengo la tabla Ah. como tú no la ves. Y tú ves, entonces, No, que se me están revelando a mí también, entonces le quita lo, le quita Le quita la emoción, Lo ¿verdad? místico, Digo, lo claro. Porque claro. yo que creo que me lo voy a robar, ya te Lo tiro para adelante. me tiro para adelante. Ustedes también lo pueden buscar en Google, el rey Necesitamos un Hammurabi. reajuste en Como los dice personajes Rano, que dice sean Rano. un poquito más serios. Me lo ponen Sí, a mí sí. ese Entonces, huevo. mira, yo tuve uno viendo, ¿sabes? Viendo. Ya no puedo decir que estudié porque me di cuenta. Pero mira, dice que el rey Hammurabi, él no simplemente recibe los mandamientos. Que él dice que, sino que también él establece cuál es la divinidad Exacto. que se Que debe le dio adorar. esos mandamientos. ¿Y Claro, claro. cuál es esa divinidad? Bueno, está buena esa pregunta. Y es un poquito complejo, sabiendo que en los antiguos no conocían al Dios Israel. Ellos tenían sus propios dioses paganos, a los cuales le atribuían de alguna forma la procedencia de las leyes que ellos estaban recibiendo. Algunos de ellos creen que el Dios del Sol es uno de los que otorga al rey Hammurabi las famosas leyes que le permitió de alguna forma organizar la vida en sociedad. Que en el antiguo Egipto se conocía como Ra. Ah, exacto. El dios sol. El Dios. Exacto. Exacto. Tú no tienes tablet, ¿dónde tú averiguaste eso? Porque dije que te la sabía. No, porque Para mí que el productor te usted, hizo una se- no, seña. porque usted le volteó la tabla a Rowdy y la puso para donde mí. Está bien. Ah. ¿Sabes que también uno leyendo en Google me di cuenta también que él estableció un mandamiento general que se llamó
ojo por ojo. La ley del Y talión. diente La por del diente. Dicen que eso da de Hammurabi, pero eso actualmente es así. Tú ves que alguien No, le da una todavía, pecosa. claro, claro. Y le dan otra Sí, pecosa. pero Jesucristo vino a abolir eso. Jesucristo- exactamente. Pastor, vamos a meternos al tema Espérate, religioso, porque- espérate. Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Es que ya el profesor está hablando muchas cosas de la ley y ya se le dio su tiempo y él expuso. Entonces, ¿por qué él está indignado? Le vamos a dar el programa entero a él. No, yo quiero por favor que, excusándome el equipo de producción, quiero hacer una intervención, porque usted ha mencionado Otra. que Jesús vino a abolir la ley. Entonces, si la ley es sinónimo de la vida en sociedad y Jesús viene a abolir la ley, entonces él viene a abolir la vida en sociedad. Señores, El que dice lo que No. quiere, escucha lo que no. Responde tú. Responde. Pero tú fuiste Cuida que tú te que tiras el metiste. rafagazo. lo que sucede es que hay una el populismo, Háganle señas, por favor. no, el populismo, que son las personas que normalmente hablamos el coloquio, nos dicen cosas que aunque sean mentiras, uno la da como verdadera por la repetición que tienen en el tiempo. Yes. Exacto. Alguien dice algo Hay y es un- mentira, pero quien lo dijo tiene un testimonio creíble y ese se lo dijo a otro y ese lo dijo a otro y ese lo dijo en una prédica y se convierte sin querer en un expansor de eso de lo que se está hablando. A veces uno habla disparate en palabras dominicanas. Jesucristo no vino a abolir la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley para, por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, tú te consideras nosotros podamos cristiano? Estamos en Señor, el los programa de mandamientos. Bible es todo contra el que puso el tema en contra del profe. Pero la pregunta- Ya lo descubrí. Me voy a confesar ahora sí. Fue de maldad y ya. Pero tú te consideras cristiano. Eh, Entonces, si Jesús no vino a abolir la ley, porque tú la cumples. yo no estoy cumpliendo la ley. ¿Y qué va a pasar contigo entonces? Campo al infierno. A través de la gracia, Dios me ve con los ojos a través Entonces de la su ley, Hijo. la gracia es una licencia para pecar. No, porque pecar y transgredir la ley no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? En que antes estaba la ley, ahora la ley no está. Entonces ahora uno peca y antes... La paga del pecado era muerte. Y ahora uno habla una mentira, pecó, pero no te matan. Porque la Biblia dice que abogado no tiene para con Dios en el cielo. Oh. Salió de abajo de una No, patada, no, 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 compadre. no. Oye, vamos a hablar serio. Sí. Vamos a hablar serio porque mira qué pasa. Cuando nosotros hablamos de mandamientos, hay un texto en la Biblia que es bien interesante que dice que la ley fue por causa de las transgresiones. Exacto. Entonces primero vinieron la transgresión y después vino la ley. Exacto. También en la sociedad pasa algo parecido. Las leyes se van implementando a medida que el ser humano va evolucionando y va agregando transgresiones. Hoy en día existen leyes de delitos tecnológicos que antes no que existían. antes no existían, ¿Por qué? ciertamente. Porque eso van evidenciándose. El ser humano es una máquina de producir. Génesis 6 define al ser humano como aquel hombre que tiene pensamiento continuamente hacia el mal. Sí. Y como Génesis se lo define a sí mismo continuamente hacia el mal, el hombre continuamente está inventando nuevas formas de cómo Hacer el mal. hacer el mal. Por eso es que la ley a nivel general cada vez va evolucionando. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, hay términos que se relacionan con algo en específico. Cuando tú dices ley en la Biblia, te llega una imagen. La imagen te llega a la ley de Moisés. Entonces, Exacto. cuando en la Biblia Te hablamos llega de... el papiro así. Sí, con la tabla. No con la que se cayó, rompió. porque tú No, la inventaste. no con el invento de la 15 tuya que te inventaste. Las 5, las otras. No las 5 que tú le sumaste ahí. Yo voy a preguntarle a Yané Cuello si ella tiene las otras 5 en su casa, No, ¿tú guardadas sabes ahí. qué ¿oíste? pasa? Que cada vez que él hace algo que no está en esa dos tablas, él dice, no, estaba en la tercera. La tercera, sí. En la que se rompió ahí, que En no la se que se reveló. rompió. Sí, ahí era que Que estaba. a él se le reveló. Tú eres del grupo de los iluminados. entonces. Sí, eres del coro de eso. Entonces, miren, cuando hablamos de ley, lo regular siempre, en el contexto bíblico, se nos llega a la mente la imagen de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿qué son los mandamientos con respecto a la ley? Casi siempre tú haces una entrevista, tú agarras personas y te dicen, ¿qué son los mandamientos? Y van a coincidir en algo la mayoría, en los 10 mandamientos. Exacto. Incluso hay personas que lo memorizaron todos, si se lo saben. No matarás, no robarás, adorarás a Dios, Señor, sobre todas las cosas. bien, Amar a tu pero- prójimo como a ti mismo. Así Lo que como, dice la así, mujer de tu pero prójimo, así como guardarás el ellos, sábado. así como ellos se lo saben, yo tengo una pregunta. ¿Ellos los cumplen? No, porque es que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Pero, A mí ok. me incomoda porque él dice, yo lo cumplo. ¿Y tú? No, No yo responda. Yo no lo No cumplo, responda. no, yo no No lo cumplo. responda. Te Yo no lo ayudaron. cumplo. Te ayudaron. Yo no lo cumplo. No, Yo es, me lo no sé es lo tampoco. mismo ni es igual, sino ¿Verdad? al revés. Exacto. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de ley, la gente entiende que los mandamientos que se les dio a Moisés fueron 10. Fueron 10, pero no es así.
La ley como tal está compuesta de 613 mandamientos. Te ven que ahorita yo lo dije, son 600 y pico. En dominicano, 600 y pico. 600, corto. 613 mandamientos. Entonces la gente dice, la ley no fue abolida, yo guardo los mandamientos, pero la gente está ignorando que los mandamientos no fueron simplemente los 10. Ahora, esta ley fue dividida en 3 aspectos. En 3 aspectos. Una parte moral, Tiene problema. una parte festiva y una parte civil. ¿En qué sentido? La parte moral es lo que entra en los 10 mandamientos. O sea, la parte es solo 10. Hay una corriente teológica que profesa una religión que le llaman a esa parte moral la ley de Dios. Entonces ellos dicen que lo que fue abolida fue la ley del hombre, la ley de Moisés y la ley de Dios no. Porque pues dicen, bueno, es verdad, fue abolida, te dicen, entonces tú puedes matar, tú puedes robar, tú puedes codiciar. Entonces ponen ese argumento en jaque basado en esa teoría. ¿Por qué ellos dicen la ley de Moisés? Si Moisés no fue que hizo la ley, si no fue... O sea, Pero Moisés fue el representante. Pero que claramente dice la palabra que fue el Señor que le dio esas leyes. Hermano, pero Dios tuvo hasta que esconder el cuerpo de Moisés. Porque esos tigres, cuando viene a ver, lo adoran a Moisés todavía. Está bien. Sí, y de verdad, aún escondiéndolo, hay una rama de judío ortodoxo que en la forma que practican la ley pareciera que lo adoraran. Y también hay una rama de judíos mesiánicos que también pareciera como que entra en su adoración. Te respondo tu pregunta. ¿Qué pasa? En la antigüedad, las personas cuando seguían a alguien, un líder, que se identificaban por los mandamientos, que de una forma u otra, él era que empezaba a darlo, se le atribuía como que eran de él, aunque no era de él. Entonces los mismos fariseos en la época de Jesús decían, nosotros la ley de Moisés seguimos, Moisés es nuestro padre. Porque Moisés fue el precursor de esa ley. Exacto. Ya. Entonces, Está aprendiendo. estos mandamientos, estas Me leyes alegro, tienen me la parte festiva. ¿Cuál es la parte festiva? Esta parte festiva era donde se celebraban las fiestas, los holocaustos, pero también está la parte civil. ¿Cuál era la parte civil? La parte civil, hoy en día, es bueno que ustedes entiendan que para el judío en aquel momento, la ley era como el Código Procesal Penal. Exacto. ¿En qué Que no lo consiste? terminan de aprobar. O sea, que lo que para nosotros es la Biblia, para ellos es el Código Civil y Penal. Es como el Código Procesal. Exactamente. Exacto. Entonces, que si tú matabas aquí, el Código Procesal establece una pena y eso se te va a dar. Hasta 30 años. Y hasta 40 en algunos casos. Por eso yo digo que... Pero el abogado es él. Él tiene que saber. Pero por eso que yo digo que Jesús era un troll. Porque cuando dice que le llevaron a la mujer que estaba en adulterio, era... Sí, que le Sí. encontraron Que fornicando. le encontraron fornicando, que se la llevaron. No, que vamos a traspedrar. Él le dijo, el que esté libre de pecado, que me tire la primera piedra. Sí, y nadie pero- tiró. Pero el tipo no apareció nunca. Lo que pasa es que hay Porque ella no estaba fornicando sola. Exacto. Exacto. Es que hay un trasfondo histórico. La ley de Moisés no decía nunca que había que apedrear a la mujer solamente, sino a ambos. A ambos. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Exacto. Entonces, Pero el profesor dice que no sabe de Biblia y se estaba quejando del tema. Y óyelo como está tirando paquetitos. eso es conocimiento general, líder. No, historia Entonces, miren, como código civil, cuando alguien mataba, como código penal primero, cuando alguien mataba, decía la pena. Si robaba, ¿de qué pena? Como código civil establecía lo que era la propiedad privada, de qué forma se transferían, qué cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley como tal, nadie guarda la ley como tal. El que te dice, mira, yo guardo la ley de Moisés. No. Tú le preguntas, ¿tú te circuncidas? Bobo. No se circuncida. ¿Tú ofreces sacrificios? Yo creo que hay un par que no se han circuncidado ahí porque abrieron los ojos como que, ¿qué es eso? Pero- Es un plato de un restaurante. No tomes la situación médica que ameritó que tú pasaras por el quirófano como un asunto para gloriarte y burlarte de lo que no nos Yo no hemos me, circuncidado. yo Sí, no me estoy porque- burlando. Yo estoy Pero diciendo. tu tono. Pero habla. que yo dije que hay gente A él- detrás de cámara que no sabe lo que es eso, que abrieron los ojos. A él después que le Todo dio es un una- Yo he biturí. dicho que yo me he circuncidado. Eso es un asunto de perspectiva. Pero que eso porque yo- fue algo médico. Yo no perseguí la circuncisión. Ella me alcanzó. o sea, tú pues, guardas la ley de Moisés. porque te circuncidaste. Es que para tú tienes que circuncidarte a los 8 días según la ley de Moisés. A ti te circuncidaron al 94.042. Exacto. Él lleva como 90,000 días de retraso. Entonces, la ley de Moisés decía que el que no se circuncidaba era impuro. Aléjate un poco del pastor, por favor. Ya yo estoy circuncidado. No. Ustedes tienen que dejarse Ay, el Dios abogado. mío. Del profe abogado. Entonces, miren, no. Que señores, tiene su cuestión. miren, Ay, Dios mío. miren, falta de costumbre todos. Perdón, sí. De nuevo. Entonces, Jeremías Estamos de 4-4. Jeremías 31, 33.
empieza a establecer a través de un pacto, de una promesa que Dios le hace, que Dios va a poner. Cualquiera que quiera café, no te van a leer la taza. Sí. No te lo van a leer la taza. Entonces, Como volviendo hay muchos cristianos ahí leyendo horóscopos y cosas. Y es verdad. Sí. Eso vamos a hablar de lo que es la brujería evangélica. Eso, Anótalo ahí, ese va. Anótalo en Producción, anótalo ahí, ese va a ser el próximo tema. La brujería La evangélica. brujería evangélica. Usted Continúe, ve, y pastor. después usted dice que soy yo, que lo estoy sacando pero usted puede definir lo que es la brujería en su... Pero después, después el otro. vas a ser imprudente. Señor, perdóname por el irrespeto, pero es que Brujería esta gente evangélica. llevan a uno a un punto. Entonces, mira, dice que Dios va a poner la ley en nuestro corazón y en nuestro interior. La pregunta es, nosotros somos gentiles y esto de una forma u otra se ha repetido a través de los diferentes programas. Como nosotros somos gentiles, tenemos que establecer de qué forma es que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que debemos seguir? Es verdad que tú no puedes matar. No. Es verdad que tú no puedes robar. Pero hay un punto. Que el hecho de que tú no mates, no robes, hay una diferencia de acuerdo al tiempo en el que se dio. Te lo explico. En la Biblia dicen en el libro de Deuteronomio que el hombre cuando hiciera esa práctica, que llevara la ley a cabalidad, por medio de ella va a vivir. El hombre iba a ser justificado ante Dios por guardar los mandamientos. En el tiempo en el que nosotros estamos hoy, después que Cristo murió y resucitó y ha sido glorificado, entró en vigencia lo que es un pacto nuevo. Nosotros no basamos ahora en el nuevo pacto. O sea, una nueva constitución. Una nueva, me gusta ese enfoque de derechos que le diste. Una nueva reforma, constitución. claro. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, dentro de las cosas que tú puedes hacer y no puedes hacer, ¿está que no comas de un árbol? No. ¿Por qué? Porque tú no operas bajo el pacto donde eso fue un mandato. Asimismo, nosotros operamos bajo un pacto que no es el pacto de Moisés, donde era que regía al hombre. O sea, Hoy en día, cualquier gente puede llevar, no los 613 más, pueden inventarse más y será justificado ante Dios. ¿Será salvo? No, porque la constitución de ahora no dice que el hombre va a ser justificado por las obras que él haga o por los mandamientos que él siga. sino que va a ser salvo por Ahora es gracia. por gracia. Pero Ahora es por gracia. Sí, pero es peor, porque la gente cree que porque es salvo por gracia, tiene derecho a hacer de todo. y yo tengo que decir algo con respecto a ese tema. ¿Por qué usted me mira así, profe? Porque- Mira el pastor, no Pero me de la mire a Biblia. mí. Pero que no me mire a mí, que mire el es un pastor. asunto de ley que voy a hablar. Ah, ok, dígalo. Se supone que la ley tiene una aplicación siempre en tiempo y espacio. Como ya no estamos en el tiempo de Moisés, donde habían prácticas bárbaras, abusivas, caníbales, las leyes, como usted ha mencionado, pastor, tienen una connotación diferente, producto de que las sociedades hemos venido evolucionando. Entonces, esa nueva constitución o nuevo pacto que usted menciona es una especie de reforma, producto de que como especie hemos venido evolucionando, nos hemos readaptado y hemos venido avanzando, y por eso necesitamos normativas distintas que se acoplen al tiempo y al espacio en el que nos encontramos viviendo. Muy buena. Buena analogía que Sí, usted sí. acaba de dar. Como analogía. Bueno, un análisis. Analogía no viene de análisis. Analogía viene de donde tú quieras, ya no quiero hablar ya. Bueno, yo no está bien. Buena presentación de lo que tú dijiste. Sí, Es pero que me quería sentir así como tú, como filosófico. Quería simplemente dar una pequeña connotación porque usted estaba hablando de la constitución y la nueva ley y esas cosas. Connotación, ¿no? ¿Qué Analogía. connotación? Connotación. Yo espero que sea verdad que eso es lo que tú querías y no quieras quitarme mi paso. Ah, está bien. Sí, Continúe, porque pastor, que uno continúe. tiene que pelear aquí. Yo no entiendo Normal, eso es producción. Yo normal. quiero que tú arregles esto. A mí me Porque quitaron la palabra del día y me quitaron la introducción del tema y todo, yo no me he quejado. que se no te has preocupe. quejado y tú pasó el programa entero quejándote. No se preocupe que el próximo programa, cuando vamos a hablar de la brujería cristiana, usted va a desplayarse porque sabemos que usted sabe mucho de eso. Continúe, pastor. Entonces mira, como el hombre, nosotros por lo regular no sabemos de qué forma es que Dios a nosotros nos va a justificar. Entonces, la Biblia establece de qué forma es que nosotros vamos a ser justificados ante Dios. Como el hombre ya no será justificado por las obras de la ley o por las obras que hace, entonces tenemos que identificar qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos personas que moralmente están más correctos que nosotros.
Tú vas a encontrar personas que guardan todo. A nivel de mandamiento, no matan a nadie. E incluso a nivel de lo que es su vida moral, son un ejemplo de la Son sociedad. intachables. La pregunta es, ¿serán salvos por eso? No. ¿Qué establece la Biblia para nosotros poder introducir Pero- lo que es la pero- salvación? Pero, o sea, si no mal recuerdo, en la palabra, creo que la historia del joven rico, que se le acerca a Jesús y le dice, o sea, yo Uno de ellos. Exacto, uno de ellos que le dice, yo cumplo todos los mandamientos, yo no robo, yo no bebo, no mato, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, simple y llanamente, Jesús no le dijo, no, ya tú eres salvo, sino que Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. O sea, tú quieres ser salvo, Maestro, vengo ahora. sígueme. Entonces, ya ahí está claro de que no va a ser por la ley, de que no va a ser por No, lo que tú hagas. Y eso es la analogía de que Dios le está pidiendo el corazón a él ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde está vuestro tesoro, Ahí está. Ahí ahí está tu vuestro corazón. Entonces, él le habló del dinero. Una perla Él esa. se negó. Y como se negó, ahí se dio cuenta que él tiene el corazón. Entonces dijo, dame tu corazón. Podemos decir, en vez de dame el dinero, dame tu corazón. ¿Qué hizo él? No, espérate, esto yo no te lo puedo dar. Yo me imagino que si él hubiese sido dominicano, él dice, maestro, vengo ahora, voy a buscar una cosa. Hablamos en y- un ratico. Entonces, mira, ¿de qué forma nosotros vamos a establecer cuál es la condición de que el hombre va a justificarse ante Dios? Sí. Entonces, dijimos para poder puntualizar, para que la gente entienda, con respecto a los mandamientos. Primero es que los mandamientos no me van a dar lo que es la salvación. Primero. En verdad, yo no debo de matar, pero yo no voy a matar no producto de que yo por medio de ello voy a ser salvo. No, porque el hombre ahora para ser salvo es justificado por medio de la fe, no por medio de las obras. Ahora a mí lo que me justifica es la fe y la fe en Cristo. Ahora, la Biblia establece que el hombre está en una condición antes de conocer a Cristo. Esa condición es de muerte. Y ante la solución de muerte, lo que se le plantea al hombre es que viva. Esa vida que Dios le da al hombre una potestad de lo que es una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es que va a dictar la forma en que el hombre debe de comportarse. No es lo mismo que tú robes, que tú no robes por temor a la consecuencia, a que tú no robes porque en ti no está el deseo de robar. Exacto, Entonces, wow. esta nueva naturaleza tiene que ser ejercitada en la condición nueva de lo que la Biblia establece como un nuevo hombre. Este nuevo hombre, dice la Biblia, que tiene una condición según Cristo. Entonces, este es que te va a dar la condición de qué cosas hacer y qué qué no cosas hacer, no sí. hacer. Termino con esto. Romanos 6, cuando se refiere al pecado, establece una condición. Dice, ¿qué pues diremos? Pero ¿qué pues diremos que establece Pablo? Lo establece a partir de que en el capítulo 3 dice que le han dicho a él que Pablo está mencionando que a él está diciendo que hagamos males para que nos sobrevengan bienes. Se lo explico mejor. Pablo está diciendo que contra más mal tú haces, más bien te va a venir. Basado en el argumento, te doy la palabra ahora, de que dice que donde abundó el pecado, Sobreabundó la entonces gracia. se entendía que Pablo estaba diciendo, no, mientras más tú peques. Entonces Pablo dice, no, espérate. Es que esta naturaleza que ustedes tienen ahora posee una condición. ¿Y qué dice Romanos 6? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Porque si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Di lo que tú vas a decir porque quiero concluir con una idea. No, que sobre eso que usted estaba diciendo, o sea, yo entiendo que como somos luz, ¿cierto? Y estamos viviendo bajo la gracia, si alrededor de nosotros lo que hay es pecado y nosotros somos la luz y estamos viviendo bajo la gracia, entonces, por más pecado que haya, el Señor va a permitir que esa luz y esa gracia que poseemos nosotros sobreabunde y crezca y opaque ese pecado que está ahí para que también sea iluminado y limpio. Si hablamos de luz, yo soy como un bombillito chiquito, pero por el volumen No, de yo soy él es como una 4 lámpara. lámparas. Señor, yo quiero terminar. Este asunto cool hay que bajarlo aquí. Tenemos que ser más serios. Ya, serio. Yo quiero terminar para que nosotros terminemos, para que cerremos el punto aquí. Dije, ¿qué pues diremos? ¿Pensarán el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, señores, queremos que nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Y nosotros no debemos enfocarnos en ese tipo de cosas. Usted, que se considera cristiano y se considera que ha nacido de nuevo, más que estar preguntando cuál es el mandamiento usted debe cumplir y no debe cumplir, pregunte cuál es la característica que la Biblia establece, la forma en que su naturaleza se comporta. Óyeme. Porque esto es un asunto de naturaleza, no un asunto de hábitos y de aprendizaje. Porque cualquier persona aprende qué hacer y qué no hacer. Pero
qué dice tu naturaleza, es lo que debemos de nosotros aprender. Esto fue, señores. Cool Bible. Cool Bible.